lo que dice la Corte no vale. Argumentos de ese nivel de fragilidad, hasta te diría yo, de insulto a la inteligencia, se producen en Paraguay. En nuestra experiencia, y supongo que la de ustedes que recordarán, 2 intentos clarísimos de golpe de Estado. Felizmente, quizás cuidado de parte después de 35 años de carrera, pero tuvimos la capacidad, la habilidad o la suerte de contrarrestar esas tendencias, ¿verdad? Controlar, ¿verdad? Tenemos algunos videos jugando el partido, ya creo que Jurado de Pardo también quiere, ¿verdad? Jugando el partido de acuerdo con las reglas como debe ser. Entonces, el peligro de los golpes de adentro, no de los golpes tradicionales, sigue existiendo. Y hubo un tercero que no fue tan grave, pero que potencialmente podría haber sido grave, que fue el que intentó Nicanor Barretos en los últimos años, en los 2 últimos años de su gobierno. Cuando intentó modificar la Constitución, reformar la Constitución, violando las normas que la propia Constitución establecía para su modificación, con una sola intención que era perpetuarse en el poder. Felizmente también esta marcha ciudadana, la que seguramente ustedes habrán estado, yo recuerdo, fue una marcha inmensa de la sociedad civil que le dijo a Nicanor: dictadura nunca más. O sea, tuvimos nosotros los anticuerpos, por decir así, como sociedad paraguaya, para ponerle un freno a estos intentos de desnaturalizar la democracia desde adentro. Ahora, hay otros casos en que no ha sido así, en mi opinión. Y en parte, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, porque los regímenes democráticos se desacreditaban a sí mismos. Es decir, lo que yo le digo cuando hablo con políticos venezolanos o con dirigentes venezolanos o ecuatorianos, le digo: Chávez es producto de o Correa o quien fuera, es producto de los fracasos de ustedes, que estuvieron en el gobierno 30 años y solamente fueron capaces de ir acumulando frustraciones, decepciones en la gente, niveles de corrupción inaceptables, niveles de mal funcionamiento del Estado absolutamente inaceptables, niveles de pobreza escandalosos. Y entonces, lógico, la gente se desencantó de la democracia y encontró que aparece un Mesías que se puede llamar Chávez, Oviedo, Correa o lo que fuera, puede ser un Mesías de derecha, puede ser un Mesías de izquierda, que propone la solución mágica. La solución mágica es: síganme de un método poder, yo voy a resolver los problemas. Y sabemos muy bien a qué conduce ese tipo de expedientes. Entonces, el otro problema que veo en la democracia y el peligro con el que tenemos que estar siempre alertas es la posibilidad de la desnaturalización de la democracia desde adentro. El tercer dilema que veo, sobre todo en las democracias como la paraguaya, es el problema de la pobreza y de la desigualdad. No podemos construir una democracia que sea vibrante, que sea dinámica, que tenga un amplio respaldo y una ancha base de legitimidad, sino una democracia que pueda ofrecer a la sociedad niveles básicos de justicia. No podemos vivir en un régimen democrático y tener 40% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, o 20% de la población viviendo bajo la línea de la indigencia, como el caso de Paraguay. O será 40, será 38, será 39, será 41, porque estos números van fluctuando de año en año, depende de qué medida uno utilice para medir la pobreza, pero con el termómetro que sea, la temperatura es inaceptable. Es decir, una palabra es fiebre. Entonces, no puede estar todo el tiempo ahí. Y si no abordamos el problema de la pobreza, la democracia pierde, la democracia se legitima, primero por su origen, pero también por su gestión. Entonces, si los gobiernos democráticos no gobiernan bien, si los gobiernos democráticos no realizan las reformas sociales que el país necesita, si los gobiernos democráticos no incorporan a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a un nivel básico, otorgarles un nivel básico de acceso a ciertas
ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, mínimo. Esos gobiernos terminan deslegitimándose, y es lo que ha sucedido en muchos países. Y en la medida en que estos gobiernos democráticos demuestran de manera continuada, de manera repetida y de manera de repente hasta, digamos, vergonzosa, fracasos y fracasos y fracasos, pues no estamos haciendo más que sembrando o cavando la fosa de la democracia y sembrando las semillas del mismo yuyo que va a terminar destruyendo la cosecha. Entonces yo creo que el otro drama fundamental es el problema de la inclusividad social y de la lucha contra la pobreza. Eso en América Latina es Latinoamérica es el continente que no es el que tiene más pobres, porque en África hay más pobres que en América Latina en cantidad o en proporción de la población. Nosotros tenemos 40 y los africanos tienen 50 o 55. Pero es el continente más injusto, que tiene la peor distribución del ingreso en el mundo. En el mundo. Es decir, la distancia, la brecha que existe entre el quintil más rico de la población y el quintil más pobre de la población es la mayor que exista en cualquier región del mundo. El quintil más rico de la población generalmente concentra más del 50% del ingreso nacional. Y el quintil más pobre, con suerte, el 4% o el 3%. Eso para América Latina. Y dentro de América Latina, Paraguay está entre los 3 o 4 países con peor distribución del ingreso. Y estamos con 20 años de democracia o transición, lo que fuera, y todavía recién ahora, con este gobierno, se empieza a enfrentar el problema de la pobreza con seriedad. Bueno, yo creo que ese es un problema que definitivamente requiere una confrontación decisiva, por lo contrario no vamos a tener democracias estables ni democracias duraderas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es el punto de la reforma constitucional. Este tema es un tema sumamente complicado. Se puede hablar en general, se puede hablar en particular. Yo solamente quiero referirme a los dos casos que quizás sean más relevantes ahora, el caso de Honduras y el caso de Paraguay. En el caso de Honduras, lo que sucedió es que el señor Zelaya insistió hasta el cansancio en producir una reforma constitucional por una vía vedada por la propia Constitución. Es decir, la Constitución de Honduras establece más o menos cláusulas similares a la Constitución. El Congreso debe declarar la necesidad de la reforma, etc. Como el señor Zelaya no tenía los votos en el Congreso, y probablemente como Nicanor que quiso comprar, no consiguió comprar la cantidad de votos que tenía que comprar, no pudo comprar la cantidad de votos que necesitaba comprar, no sé qué, entonces inventó el tema de la cuarta urna, que era una supuesta encuesta administrada por el propio gobierno, con el cual él aparentemente pretendía forzar por una vía no legal una reforma constitucional que no se podía producir en Honduras, no había consenso político para nada. Y la reforma constitucional, en el fondo, se concentraba en el punto que parece siempre nos obsesiona, que es de la reelección. Estamos cegados con la idea de la reelección. En Paraguay, el intento que tuvimos de Nicaragua tuvo exactamente la misma factura. Todo lo que quería Nicaragua de fruto era la reelección. Nada, claro, no conozco yo un debate serio sobre cuáles son los problemas de la Constitución, cuáles son los artículos que deben ser cambiados, por qué. Y yo estoy a favor de la reforma constitucional. Yo quiero debatir, yo quiero ver qué es lo que ustedes dicen, o qué es lo que yo digo que debe reformarse, y por qué, y para qué, y cuándo, y cómo. Y no centrar el debate como hasta ahora solamente en el monotema